Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos y cada uno de mis amigos, amigas que me van a estar escuchando y viendo nuevamente este video. Seguimos con la miércoles de estudio. Estamos hablando acerca de los 3 enemigos que todo cristiano o nacido de nuevo tiene en su vida, con los cuales tiene que tener mucho cuidado y perseverar a sí mismo en la palabra del Señor para poder vencer en Cristo Jesús sus enemigos. Les decía que hay 3 enemigos en la cual uno tiene que estar al pendiente. El enemigo número 1 eres tú mismo. Tu enemigo número 1 con el cual tienes que estar teniendo cuidado eres tú mismo. El enemigo número 2 con el cual tienes que tener cuidado viene siendo el diablo, Satanás, nuestro adversario, dice la palabra de Dios. Asimismo tenemos que tener cuidado también con nuestro tercer enemigo, que viene siendo el mundo. El mundo también tenemos que tener mucho cuidado con ello, con el sistema más que nada que está gobernando en el mundo. Ese es con el que tenemos que estar teniendo cuidado. La semana pasada le hablaba acerca del enemigo número 1, de tener cuidado de ti mismo. Le decía la pregunta: ¿por qué tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? Número 1, porque primeramente hay que reconocer que el pecado mora en mí. En cada uno de nosotros hay una naturaleza que está caída, hay una naturaleza que ha caído al pecado. Y eso lo vimos en Romanos capítulo 7, nos habla el apóstol Pablo acerca de la lucha que hay en nosotros, en nuestros miembros, amén. Y esa lucha o ese pecado que mora en nosotros nos lleva a la ley, a caer a la ley del pecado. Así mismo en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25 nos habla de esa ley, que cuando nosotros nos dejamos que el pecado empiece a tener aparte en nuestra vida, le damos cabida para que venga y caer nosotros a la ley del pecado. Y así mismo le decía en el punto número 3 que en la carne están los deseos de pecar. En ti está el deseo. En ti mora el deseo de querer pecar, de querer hacer lo malo delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo hablaba de esa lucha, del pecado que hay en nosotros. Ahí en Romanos capítulo 7 lo puede estar viendo. Y vamos a seguir adelante, pero vamos a leer asimismo una porción de la palabra de Dios para poder entrar al siguiente punto, al punto número 4, donde quiero entrar en este momento rápidamente. Primera carta de Juan, el apóstol Juan, primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 8 al 10, vamos a estar hablando de ese versículo. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Amado Espíritu Santo,
Te pido que seas tú en este momento tomando el control de mis labios, de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, de mis emociones. Toma el control, Señor, de todo mi ser, Espíritu Santo. Sé tú hablando, Señor, a través de este vaso, Señor. Yo solamente soy un instrumento. Tú eres el Maestro por excelencia, Espíritu de Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él mismo dijo que tú vendrías, Espíritu Santo de Dios, y nos guiarías a toda justicia y a toda verdad. Asimismo, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, te pido que tú nos guíes a toda justicia y a toda verdad, Espíritu Santo. Tú eres el Maestro en este momento, tú eres el invitado de honor en este momento, y allá donde van a estar viendo este video, donde van a estar escuchando, Señor, este mensaje, allá seas tú, Señor, administrando cada corazón, allá seas tú, Señor, hablando a cada vida, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes de una manera sobrenatural, te lo ruego, y en tus manos estamos, amén y amén. El otra vez le decía que todo ser humano, en todo ser humano hay una naturaleza que mora dentro de él, y eso es el pecado. Y la Biblia, en lo que acabamos de leer, dice claramente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En la versión, se la voy a leer, esta misma palabra en la versión, en el lenguaje actual, dice de la siguiente manera: si decimos que no Si decimos que no hacemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no y no decimos la verdad. Versículo 9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Versículo 10 dice: y si decimos que nunca hemos hecho lo malo o que nunca hemos pecado, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Me llama la atención lo que dice el versículo 10 en esta versión. Dice: si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Es importante entender y reconocer que en cada ser humano hay una naturaleza, y esa es la naturaleza del pecado. Porque la misma Biblia nos dice claramente: si decimos que nunca hemos hecho lo malo, que nunca hemos pecado, entonces estamos diciendo como si Dios fuera un mentiroso. Y sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura parafraseando. Entonces es importante reconocer que hay pecado en nuestra vida, sí. Y eso depende de nuestra salvación, sí depende de nuestra salvación. Porque si no reconocemos en nuestra vida el pecado, entonces no podremos ser salvos. Porque para eso vino el Señor, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Vino y murió en la cruz del Calvario por el perdón de tus pecados, para la salvación de tu alma. Ese fue el motivo por el cual Jesucristo fue crucificado. Ese fue el motivo por el cual Él derramó su sangre preciosa sobre ese madero, para que a través de esa sangre fuera limpia tu naturaleza pecaminosa.
Si tenemos pecado, a través de esa sangre, eso nos limpia del pecado. ¿Es importante reconocer esto? Sí, es importante. Amén. Vamos a seguir adelante. Decía en el punto número 4, ¿por qué tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? ¿Por qué? En el punto número 4 vamos a ver el por qué. Dice, él o los deseos de la carne, el pecado que está dentro de cada ser humano, como lo que acabamos de leer, el pecado está dentro de cada ser humano, y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, así que no diga que no tenga pecado. Todos tenemos pecado. Y los deseos, por eso estamos hablando de esto. ¿Es importante esto, hermano? Para mi salvación sí es importante. Por eso preste mucha atención. Él o los deseos de la carne, el pecado que está dentro de todo ser humano, la ley del pecado que está en cada persona nos lleva a una acción. Y esa acción nos lleva a manifestar obras. Hello. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado que está dentro de cada ser humano nos lleva a una acción, nos va a motivar a accionar. Y cuando usted y yo accionamos conforme al pecado que está dentro de nosotros, eso quiere decir que vamos a manifestar las obras. Ahora se van a hacer públicamente. Tal vez en tus pensamientos tenías como dijo el Señor Jesucristo, permíteme un momento. Parafraseando, el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una mujer, una mujer, a la mujer de su prójimo, y la codicia en su corazón, ese ya pecó. ¿Por qué? Porque la naturaleza que está dentro de ti te va a llevar a accionar, y cuando tú acciones vas a manifestar una obra y vas a ir a acostarte con aquella mujer, aunque no sea tu esposa, aunque no estés casado, vas a ir a fornicar con esa persona, porque porque el pecado que está dentro de ti ya la deseó, y cuando la desea te va a llevar a accionar. Y cuando acciones te va a llevar a hacer una obra, vas a obrar en ese deseo. Vamos a entender esto y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Fíjate bien lo que dice aquí. Gálatas 5, 19 al 21. Dice la escritura, fíjate bien lo que dice, y manifiestas son, comienza diciendo este versículo, y manifiestas son las obras de la carne, que es lo que estamos hablando. Todo deseo de la carne o el pecado que está dentro del ser humano o la ley que hay del pecado, esta que está en cada persona nos va a llevar a una acción. Y esa acción nos va a llevar a manifestar una obra, o nos va a manifestar las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 comienza diciendo, y manifiestas
O sea, se van a manifestar. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto. ¿Por qué los amolesto? Dice, como ya os he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. El problema es que al manifestar, al darle rienda suelta al pecado que mora en cada persona, si usted le va a dar rienda suelta a ese pecado que está en ti, vas a manifestar obras. Y ahorita te lo voy a estar diciendo las obras, pero lo que quiero ir, que el problema va a ser, dice la palabra, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué es un problema? Dale rienda suelta al pecado que está en ti, que mora en ti. Porque si tú practicas esas obras, te va a llevar a que tú no puedas heredar el reino de Dios. ¿Tu salvación está de por medio? Sí, tu salvación está de por medio. Porque si usted está viciado a ese hombre, el otra vez les hablaba, que el pecado, que el cuerpo está viciado, está lleno de vicios. ¿Cuáles son los vicios? El adulterio, la fornicación. Muchas personas están viciadas al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia. Están llenas de idolatría, van a la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Les gusta tener problemas con todo el mundo, disensiones, herejías, envidias unos a otros, envidian unos con otros con lo que tienen. Homicidios, borracheras. Las borracheras también están mal, las orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os molesto, porque ya como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Ese es el problema. Si usted no conoce este enemigo, no tiene cuidado, que viene siendo usted mismo, usted va a tener un problema, no va a heredar el reino de Dios. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Ahí está escrito, no lo inventé. Aquí está escrito. Usted no va a poder entrar al reino de los cielos. El día que usted llegue a partir de este mundo, Dios no lo quiera, y se vaya con Cristo antes, pero el día que usted se llegue a partir de este mundo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, usted no va a poder heredar el reino de los cielos, porque usted practicó estas obras de la carne. Y si usted practicó, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí lo dice la Biblia. Y aún como cristiano, aún como cristiana, si usted sigue practicando el pecado, usted no va a poder heredar el reino de los cielos. Si no se arrepiente y si no deja que el Espíritu Santo obre en su vida en esos problemas. En la versión actual, te lo voy a leer en la versión actual, como dice aquí el lenguaje actual, la traducción. Este mismo pasaje que leímos dice de la siguiente manera: dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. O sea,
todos estamos conscientes de la conducta que tiene cada persona cuando se conduce a sus malos deseos. Todos estamos conscientes, dice, no son fieles al matrimonio. Esa es la palabra adúltero. El adulterio dice que no son fieles al matrimonio. Número 2, tienen relaciones sexuales prohibidas. La única forma o la única persona con la que usted tiene que tener relaciones sexuales es con su esposo o con su esposa, nada más. Hay personas que han tenido relaciones fuera del matrimonio, eso se le llama fornicación, pero hay otro tipo de fornicación, ahorita lo vamos a estar leyendo. Y esto es grave delante de Dios. Usted tiene que esperarse hasta el matrimonio para que usted pueda tener una relación sexual con su pareja, con su esposo o con su esposa, nada más. Fornicación es tener relaciones sexuales prohibidas, que no están permitidas dentro de los estatutos y los estándares de Dios. Usted no puede tener relaciones con animales, con muertos, con su propia familia, y hay tantas cosas que usted no puede tener relaciones. Debe de tener mucho cuidado con esto. Usted no puede tener relación hombre con hombre ni mujer con mujer. Eso no está permitido en la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Dice, no son fieles al matrimonio, ese es el adúltero. Tienen relaciones sexuales prohibidas, esos son los fornicarios. Tienen muchos vicios y malos pensamientos. Muchos vicios y malos pensamientos. Esa es la inmundicia y la lascivia. Tienen muchos vicios. Vicios es inmundicia. La inmundicia es que tú tengas muchos vicios, como el tabaco, el alcohol, o vicios, eso es inmundicia. Y la lascivia va conectada con los malos pensamientos, son los malos pensamientos que tú tienes al ver una persona, o X o aquello. Tu pensamiento debe estar conectado a los pensamientos de Dios. Amén. Sigue diciendo, tienen muchos vicios y malos pensamientos. Versículo 20. Dice, tienen envidias, homicidios y borracheras. Aquí en esta versión dice, adoran a dioses falsos. Adorar a dioses falsos, ese viene siendo la idolatría. La idolatría está prohibida. Idolatría. La idolatría viene siendo adorar a dioses falsos. Practican la brujería y practican la brujería. La brujería también es un problema que está, el pecado que está en tu carne. ¿Por qué? Porque tú quieres saber más. O quieres hacerle daño a la persona, o muchas veces quieres agarrar dinero por medio de la brujería, o muchas veces quieres hacer muchas cosas, daños a terceros, a segundos, o muchas veces quieres vender tu propia alma para ganar dinero, o eres capaz de vender a tu propia familia para poder agarrar dinero. Eso es brujería, eso es malo delante de Dios. Y esa es una práctica, un pecado que tú no puedes hacerlo. Sigue diciendo, adoran a dioses falsos. Eso es idolatría. Practican la brujería. Odian a los demás. Odian a los demás. Ese es en amistades. Cuando hay amistades porque usted odia a los demás, odia a las personas. Usted no puede convivir con las personas porque usted los odia. Y esa es la causa del pecado que mora
dentro de cada ser humano. Dice, se pelean unos con otros. Esas son enemistades. La enemistad te lleva a pelearse unos con otros. Amén. Unos con otros, enemistades, pleitos, se pelean unos con otros. Se pelean unos con otros. Son celosos y se enojan por todo. Aquí es como que a muchos nos identificamos ahí, ¿no? Porque hay muchos que se enojan por todos y son celosos. Hay que tener cuidado, los celos no son buenos, mi querido hermano. Los celos no son buenos. Y muchas veces el enojarse por todo. Hay cosas que de la Biblia, la otra vez lo leímos, airaos, pero no pequéis. O sea, la palabra airaos quiere decir, puedes enojarte, pero no te enojes, pero no peques. Hay un momento que hay algo que nos va a molestar, y no va a hacer que nos enojemos, pero eso no nos tiene que llevar a pecar, no nos tiene que llevar a actuar con violencia con las demás personas. Son egoístas, dice, el egoísmo, el solo para acá, parece que son personas que tienen solamente un rastrillo que es solo para acá, todo para acá, todo para acá, todo para acá, no ven la necesidad de las demás personas, todos para ellos, todos para ellos, todos para ellos, todos para ellos. Eso es egoísmo. Discuten y causan divisiones. Hay personas que les gusta estar discutiendo por todas las cosas, por cada momento, les gusta estar discutiendo. Y eso los lleva y causa divisiones entre las personas. Son envidiosos, se emborrachan y sus fiestas hacen locura y muchas cosas malas. Hay personas que cuando hacen fiestas, hacen orgías, hacen tantas cosas en las fiestas, se emborrachan y muchas veces hacen cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso no debe de tomar, no tome. Y muchas cosas malas, les advierto que ya lo había hecho antes. A los que hacen esto no formarán parte en el reino de los cielos. Tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pecado nos llevará a manifestar acciones, y esa acción nos llevará a manifestar obras. Vamos a hacer cosas que no debemos hacer, pero la vamos a hacer por el pecado que está dentro de nosotros, si dejamos que el pecado tome la delantera en nuestra vida. Tenemos que darle oportunidad al Espíritu Santo que empiece a obrar en nuestra vida. Amén. Vamos a ir ahora a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Nueve al 10 dice la Escritura de la siguiente manera. Preste atención. Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice, y hace una pregunta al apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Otra vez el mismo consejo, la misma situación. Si usted le da oportunidad a accionar a su carne, a accionar al pecado que se encuentra en su carne, usted lo va a llevar a manifestar una obra. Y el problema va a ser, dice la Escritura, y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Nuevamente el pecado nos va a llevar a no heredar el reino de los cielos. Por esto es muy importante que tengamos en cuenta esto. Sigue diciendo la Escritura: no erréis,
ni los fornicarios, nuevamente la palabra dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí nuevamente el apóstol Pablo nos dice claramente que al darle nosotros rienda suelta, accionar a nuestra carne, al pecado, nos va a llevar a un problema, y el problema es que no vamos a heredar el reino de Dios. Se lo voy a leer ahora para entender un poco esto en la versión La Lengua Actual. Yo creo que algunos de ustedes ya entienden lo que dice ahí a la palabra, ¿verdad? Pero en la versión La Lengua Actual lo dice de la siguiente manera: no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Nuevamente está, los que hacen lo malo no van a participar en el reino de Dios. Sigue diciendo, dice, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, que vienen siendo los fornicarios, y los que adoran a los ídolos. Esto viene siendo los idólatras, aquellos que van y adoran a esos ídolos, que se postran en esos ídolos, a esas imágenes y todo eso. Esos no van a participar en el reino de Dios, por eso usted no lo tiene que hacer. Sigue diciendo, y a los que son infieles al matrimonio, estos vienen siendo otra vez los adúlteros. Y también dice a los afeminados, a los hombres que tienen, ya dice, y a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, esos tampoco van a entrar. Estos vamos hablando de hombres que tienen relaciones sexuales con otro hombre o viceversa, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres. Esos no van a heredar el reino de los cielos. Aquí la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Usted tiene que pensar en esto. Y sigue diciendo, y los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, y los borrachos, y a los que hablan mal de los demás, y a los tramposos, ninguno de ellos participará en el reino de los cielos. Ni los tramposos. Eso dice, ninguno de ellos va a participar. Cuando la Biblia dice los afeminados, ¿quiénes son los afeminados? Busqué en el diccionario, y en el diccionario dice lo siguiente: afeminados, dicho de un hombre que en su persona, modo de hablar, en su modo de hablar, en sus acciones o en sus adornos, se parece a las de las mujeres. Un hombre que con rasgos, acciones que parecen de mujer. ¿Quiénes son los afeminados? Aquellos hombres que en su forma de hablar, en sus acciones, en sus adornos, se parecen a una mujer, que hablan así como una mujer, que en sus acciones se mueven o caminan como mujer. Esos son los afeminados, y eso dice la Biblia que no van a entrar al reino de los cielos.
Eso dice que la Biblia que no van a entrar al reino de los cielos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahora vimos que el pecado, los deseos de nuestra carne, el pecado que mora en nosotros, en cada persona, nos llevará a una acción, y esa acción nos llevará a manifestar obras, y las obras ya las vimos cuáles son: adulterio, fornicación, borrachera, idolatría, enojo, pleito, todo eso. Esos son pecados que están dentro de cada ser humano, y usted no tiene que darle rienda suelta a eso. Número 5, hay un peligro de vivir bajo los deseos de la carne. ¿Cuál es el peligro de vivir bajo los deseos de la carne? Santiago capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver cuál es el peligro. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Por qué es peligroso vivir bajo los deseos de la carne? Aquí está el problema, aquí está la clave de todo. Aquí la Escritura nos dice claramente, fíjese bien: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, cuando usted es tentado, no le eche la culpa a Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, dice la Biblia. Porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué es un peligro vivir bajo los deseos de la carne? Porque cada uno es atraído a caer en pecado cuando en su concupiscencia es atraído y seducido. Cuando tú estás viviendo una vida constante en pecado, ese pecado o ese problema te va a llevar a una concupiscencia. Y esa concupiscencia te va a atraer y te va a seducir a seguir pecando día tras día, y nunca vas a salir de ese problema. ¿Qué es una concupiscencia? La concupiscencia es el deseo ardiente e intenso que si no se controla, puede llevar al pecado. La concupiscencia, la palabra concupiscencia es el deseo ardiente e intenso que si no se controla te puede llevar al pecado. Cuando tú no controlas la concupiscencia que hay en el cuerpo, ese te lleva al pecado. Eres atraído y eres seducido a pecar. Esa es la palabra concupiscencia. Es una
atracción ardiente, intenso, es un deseo intenso de querer hacer aquello, porque te gusta el placer que sientes el estarlo haciendo. Es un vicio, sientes un placer el estarlo haciendo y quieres seguir sintiendo en tu cuerpo esa sensación, esa adrenalina, ese sabor, ese deseo, lo quieres seguir sintiendo, lo quieres seguir y quieres seguirlo experimentando en tu cuerpo. Esa es la concupiscencia, es un deseo intenso, ardiente que está dentro de cada cuerpo, pero eso te va a llevar y vas a ser atraído y seducido. Y dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz ¿a qué? Al pecado. Cuando esa atracción, cuando ese deseo, cuando quieres seguir sintiendo esa sensación que sientes en tu cuerpo, a seguir haciendo ese pecado, esa te va, dice cuando la concupiscencia, dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, el deseo ardiente de seguir haciendo eso, después de que ha sido concedido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, va a dar luz ¿a qué? A la muerte. El pecado te va a dar luz ¿a qué? A la muerte. Por eso los que practican el pecado no pueden heredar el reino de los cielos, porque mueren espiritualmente. ¿Ya estás entendiendo la gravedad del asunto, mi querido hermano, amigo, que me escuchas? Paso al punto número 6. Cuando cada uno le da cabida al pecado, puede abrirle puertas. Aquí es el problema de todo el asunto. Cuando cada uno le da cabida al pecado, puede abrir puertas. Génesis capítulo 4. Vamos a ver esto. Aquí en Génesis capítulo 4 nos habla de la historia de Caín y Abel. Caín y Abel eran hermanos, hijos de Adán y Eva. Pero pasó algo con Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel, así como lo escucha. Fue la primera muerte registrada en la historia de la humanidad, cuando Caín mata a su hermano Abel. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es el pecado. Escucha bien lo que te voy a decir, porque cuando usted le da abierta o le da la oportunidad al pecado, va a abrir puertas. Y cuando usted abre puertas, va a aparecer un personaje. Dice aquí abajo, vendrá la serpiente y le morderá. Y te lo voy a explicar por qué. Génesis capítulo 4, versículo 7 nos habla acerca de la historia de Caín y Abel. Caín y Abel. 4:7 dice la escritura. Bueno, vamos a leer del versículo 1 para que entienda usted. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Dice la palabra que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín,
y dijo, por voluntad de Jehová al querido varón, por eso le puso Caín. Amén. Aquí está el primer hijo de Adán y Eva, Caín. Después dijo, versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Aquí viene el segundo hermano, que se llama Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3, aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Presta atención. Versículo 3 dice, y aconteció que andando el tiempo, o sea que caminó el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice la escritura que los dos, que Caín y Abel llevaron ofrendas. Caín llevó la ofrenda de su trabajo, que como él trabajaba en el campo, llevó del fruto del campo. Y como Abel trabajaba cuidando las ovejas, él le trajo de las ovejas el más gordo de ellas. Y cuando cada quien trajo su ofrenda, pero dice la Biblia que Jehová, o sea que Dios miró con agrado la ofrenda que trajo Abel. Amén. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Amén. Aquí dice que no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, Caín se sintió mal, se sintió triste, cambió su semblante, ya no estaba alegre, fue totalmente diferente. El versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensayado? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le hizo una pregunta. ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Si bien hicieres, aquí le dijo el problema Dios. El problema de Caín era, él dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si él hubiera hecho las cosas bien, él hubiera sido enaltecido. El problema es que él no hizo las cosas bien. La ofrenda que llevó no estaba bien. Por ese fue el problema. Aquí le dice Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres, pero aquí viene lo que quiero que veamos. Y si hicieres, dice, y si no hicieres bien, el pecado está, ¿a dónde? El pecado está a la puerta. Y todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Aquí viene el problema, mi querido amado hermano. Como Caín decayó su semblante y le tomó coraje, le tomó coraje a su hermano Abel, porque Jehová miró con agrado la ofrenda que llevó Abel y no la suya. Le agarró me imagino un coraje, un odio a su hermano Caín. Pero Dios le dijo claramente, si tú hubieras hecho las cosas bien, tú también hubieras hecho, porque tú hubieras sido enaltecido. Pero el problema es que no hiciste las cosas bien. Ahí en el versículo 6 le dijo, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué estás enseñado y ha decaído tu semblante? Si eres bien, no serás enaltecido. Si él hubiera hecho las cosas bien, él también hubiera sido enaltecido. Pero el problema está en lo siguiente, dice, y si no hicieres, el pecado está en la puerta. Cuando tú le das cabida al pecado,
puedes abrir la puerta. En el momento que Caín, el momento que Caín empezó a mirar con recelo a su hermano Abel, él le abrió una puerta al pecado. ¿Y qué pasa cuando tú abres una puerta? Tú tienes un acceso para entrar. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el pecado entró al corazón de Caín. El pecado tuvo un acceso para entrar, a Caín. El problema es cuando tú y yo le damos cabida al pecado, el pecado va a encontrar una puerta por donde entrar a tu vida. Y cuando el pecado entra en tu vida, tú le vas a abrir la puerta a la serpiente. ¿Por qué? Porque cuando tú le abres la puerta, en Eclesiastés capítulo 10 le llaman portillos, y en Lucas capítulo 11 se le llaman ventanas. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Aquí Eclesiastés capítulo 10, versículo 8 dice: el que hiciere hoyo en él, el que aportillare el vallado, le morderá la serpiente. Cuando tú abres un hoyo, cuando tú abres un portillo en el vallado de tu vida, de tu corazón, cuando tú abres un portillo, viene la serpiente. La serpiente simboliza al diablo, a Satanás, a los demonios. Viene la serpiente y la serpiente entra y te muerde. ¿Qué es lo que pasa cuando una serpiente muerde a una persona? Inmediatamente todo el cuerpo se envenena. El veneno empieza a correr por todas las venas, por todo el sistema sanguíneo, y todo el cuerpo se llena de veneno. Por eso es importante que usted tenga cuidado. Cuando usted le da cabida al pecado, le abre puertas para que venga la serpiente y lo muerda y contamine todo su cuerpo, contamine toda su vida. Debe de tener mucho cuidado, no le abra puertas, no le abra portillos. En Lucas capítulo 11, versículo 34-36, Jesús nos dice algo. Aquí habla acerca de la luz que hay en nuestra vida.
Lucas capítulo 11, versículo 34. Dice la Escritura: lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. Claramente lo está diciendo pues ahí. Versículo 35, mirad pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas, y así que, versículo 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo iluminado. Pero como cuando una lámpara te alumbra en su resplandor. Aquí la Escritura nos dice: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Ten cuidado con lo que miras. No le des rienda suelta a tus deseos. Cuida tus ojos. No mires pornografía. No mires con tu ojo a las cosas. Tienes que tener mucho cuidado, porque el ojo es la lámpara, es como una ventana donde entra el pecado, si tú lo dejas que entre, si tú le das permiso. Y cuando entra el pecado, vienen las tinieblas. Ahí lo dice la Biblia claramente: vendrán las tinieblas y todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Por eso es importante que tengas cuidado contigo mismo, mi querido hermano, hermana. Vamos a orar y con esto concluyo esta parte de tener cuidado contigo mismo. Espero que haya sido de bendición. Y oremos. Padre, en esta noche te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que van a estar viendo este video, que seas tú ayudándoles, bendiciéndoles, Señor. Espíritu Santo, sé tú guiándolos a toda justicia, a toda verdad. En tus manos los ponemos, Señor, y recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a estar viendo el segundo enemigo, que es Satanás, el diablo. No tenga miedo, hermano. Cristo ya lo venció. Pero usted debe de también tener conciencia de esto, hermano, porque esta es una realidad. El mundo espiritual es una realidad. Por ahí en un video donde yo subí cuando estaba haciendo un video también, ahí se manifestó. Y lo subí con ese fin, para que vea que esto es una verdad, no es una mentira. El mundo espiritual es verdad. Véalo por ahí, así se llama el video. Yo le bendiga, le mando un fuerte abrazo. Espero nos vemos el domingo, primeramente el Señor. Estaré compartiendo la palabra, y el próximo miércoles el siguiente enemigo, que viene siendo Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda y seguimos en victoria. Bendiciones.